Hola chicas, hola chicos, bienvenidos a un nuevo tutorial de peinados con trenzas. En el video tutorial de hoy vamos a hacer este peinado tan sencillo que habéis visto al principio. Es un peinado ideal para ir de invitada perfecta a una boda. Yo lo dejo ahí. Ya habéis visto que he elegido poner un adorno que no pongo nunca, pero para que veáis un poco otras variantes. Si sois observadoras, habréis visto que me he ido a retocar el color. Fui a la peludecito a que me repasaran las mechas. Mirad qué precioso ha quedado. Y ahora mis trenzas y peinados seguro que lucirán mucho mejor. Vamos a empezar con el peinado. Vamos a dividir todo el pelo en dos mitades de arriba abajo sin ser muy exactos. Vamos a separar una greña de delante y a la altura de la oreja vamos a empezar a hacer una trenza holandesa. Pasamos el de la derecha al medio por abajo, pasamos el de la izquierda al medio por abajo. Pasamos el de la derecha al medio por abajo, cogemos un poquito de pelo, lo añadimos y pasamos el de la izquierda al medio por abajo sin coger. Pasamos el de la derecha al medio por abajo, cogemos un poco de pelo, añadimos, pasamos el de la izquierda al medio por abajo sin coger. Y así hasta que terminemos con todo el pelo y seguimos con toda la trenza. Cuando hayamos terminado podemos deshacer un poquito la trenza. En el otro lado vamos a hacer exactamente lo mismo. Cuando tengamos las dos trenzas hechas, cogemos una de ellas, la llevamos hacia el otro lado y la sujetamos con clips. Si tenemos el pelo bastante largo y nos sobra mucha trenza, la escondemos por arriba y la sujetamos también con clips. Ahora vamos a hacer lo mismo con la otra trenza hacia el otro lado. La llevamos hacia el otro lado, la doblamos hacia adentro y la sujetamos con clips. Lo que nos sobre lo escondemos por arriba, así hacia adentro, y ponemos otro clip. Ahora pongo el adorno, que es esta corona que va por atrás, entonces como veis el aro queda escondido justo debajo de la trenza y no se ve. Y este trocito de pelo había quedado muy suelto, no me gustaba, así que decidí esconderlo con otro clip. Para terminar, ondulamos la greña de delante con la plancha o con la babyliss, la deshacemos un poquito para que no quede tanto rizo y ya tendríamos el peinado. Y con este toque de plancha ya tendríamos nuestro peinado terminado. ¿Qué os ha parecido? Os lo enseño bien. Este tipo de adornos para el pelo los podéis encontrar por internet a precio súper asequible. Ya veis que para hacer un poquito, para dar un toque diferente, queda bastante resultón. Si os ha gustado el vídeo, por favor, dadle un me gusta aquí en YouTube, compartidlo con todas aquellas personas que creáis que os pueda interesar. Si todavía no os habéis suscrito, podéis hacerlo fácil y rápidamente pinchando en el logo que tenéis aquí abajo. Cualquier comentario lo podéis dejar aquí, me podéis escribir por Facebook, por Instagram, ya sabéis que estoy en las redes. Nada, espero que os haya gustado, un besito y hasta el próximo vídeo. Chao, chao.